Hoy que estaba leyendo medios de comunicación, tanto del continente como de otros lados, hay un titular que me llamó la atención, que es el último que veremos esta generación de 50, 60 años. Y hombre, si este es el último que voy a ver, voy a leer un poquito más. Entonces llamé al productor del programa y le dije, necesitamos hablar unos cuantos minutos de este eclipse, le digo. Este es el último que vos verás, ya no verás otro. Ni sueñes con ver otro eclipse solar, ninguno de los que estamos aquí en el set. Y ya se los voy a presentar. Porque a excepción del doctor Hugo Pino, que es el más joven, los demás ya rondamos los 60 años. Si no es que los tenemos ya. Daniel, no sé, sí. ¿Qué edad tienes tú? ¿Vos crees que es bueno preguntarle? La misma edad, Renato, la misma edad que vos tenés, Renato. Renato, somos volvió a meter en problemas, Renato. Somos contemporáneos, ¿sí o no? ¿Por qué no te gusta decirle edad? Porque todavía me siento extremadamente joven. No, qué bien por vos, qué bien. Es una circunstancia de tiempo, nada más. Las vivencias, pero somos contemporáneos, ¿no? Bueno. Es posible. No, y tenemos, creo que sos un año yo mayor que vos, creo. Algo así. Fíjate que no sabía que a Daniel no le gustaba decirle edad. Sí, y además... Daniel, solo te quiero decir algo. Este es el último. Mirá el Joy porque no volvés a ver otro sol. Sí. Otro eclipse, perdón. Sí, igual estamos que de acuerdo. Yo, igual que yo. Y Tavo Solórzano quizá es un poquito menor, pero... Sí. 41 años. Ah, no, está pichoncito, Tavo. Así es. Está jovencito, Tavo. No, yo creo que aquí el doctor y yo disputamos el primer lugar. No, yo soy mayor que usted, Renato. Creo. Pero, ¿qué edad tiene usted, doctor? 69. Sí. Ya va llegando la edad de Salvador Narrala. Sí, no, ya voy a ser presidencial. No, pero está joven. Todavía está joven, doctor. Se mira joven, joven. Y además yo me siento... Y eso es lo importante. Y eso es lo importante. Daniel fue el único que, como decimos los hondureños, respingó. No te preocupes, hombre. Yo así soy con la edad cuando me la preguntan así, sin mayor reflexión. No, pero y por qué quiere saber mi edad. Que me mira viejo, que... Estamos maduros, Renato. Sí. Le voy a contar una anécdota, ¿Sí? Renato. Sí. De mi tía Amparo Noé, que iba a donde el médico, y el médico obviamente le pregunta la edad, ¿verdad? Y ella le contestaba, mire doctor, yo no me meto en sus cosas, usted no me mete en las mías. Sí, es cierto. Miren, tengo aquí al doctor Nabil Caguas, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, vamos a vivir con lujo de detalles desde la narrativa del doctor Nabil Caguas, que es un experto este eclipse solar de hoy, porque Daniel Durón, Hugo Pino, Gustavo Solórzano y este servidor es el último que miramos. De eso estamos seguros. Sí. Yo no sé de qué perspectiva miraremos el subsiguiente eclipse solar. Será desde el más allá, y el más allá cada quien lo tiene diseñado según sus creencias. No, lo tiene aquí uno según sus creencias. Sí, así es. Así que, doctor Nabil Caguas, muchas gracias por atender a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro. No es la primera vez que lo tenemos aquí, ni por teléfono, y presencialmente lo hemos tenido varias veces al doctor Nabil Caguas. Cuéntenos de este eclipse solar y a qué hora será. ¿Qué tal, Renato? Buenos días a los oyentes y televidentes del canal. Lo que podemos decir es información que ha sido ya distribuida en realidad a través de los medios. Inclusive mucha de esa información, tal vez de las más exactas, ha sido elaborada por la Facultad de Fases de la Universidad Nacional, por el amigo Ricardo Pastrana. En el caso de nosotros aquí en Honduras, Renato, el eclipse va a ser total, sí, porque es el tipo de eclipse solar total, pero su visibilidad se va a reducir nada más a alrededor de un promedio del 40%. ¿Por qué? Porque donde va a aparecer más es en la parte norte del continente, allá en los Estados Unidos y en Canadá.
Las horas va a iniciarse alrededor de las 11:30 en las diferentes ciudades del país. En algunas a las 11:18, otras a las 11:20, otras hasta 11:30, y va a terminar a la 1:30 promedio. Bueno. El máximo, digamos, oscurecimiento que vamos a tener va a ser alrededor de las 12:30 en todo el territorio nacional. Varía minutos en las ciudades. Tegucigalpa, por ejemplo, a las 12:26, en San Pedro Sula a las 12:27, La Ceiba a 12:30, así sucesivamente, pero el máximo es oscurecimiento o cambio de luz, si se quiere así, se va a producir alrededor de las 12:30, y el periodo es de 11:30 a 1:30. ¿Qué le puedo decir? Tal vez recomendaciones. Bueno, las recomendaciones son las de siempre. No mirar directamente, y los anteojos normales o los anteojos que uno llama de sol no son suficientes para producir protección a los ojos de la persona que quiere ver directamente hacia el sol. Así que hay que tener cuidado. Se necesitarían filtros especiales para poderlo hacer. No creo que sea necesario inclusive que la persona voltee a ver hacia arriba, hacia el sol. Con simplemente el hecho de estar viendo el ambiente donde está, en la calle, en el patio de su casa, se va a dar cuenta de que va a haber un cambio en la luz solar, una disminución de la luz solar. Una disminución, como decía anteriormente, de un 40% promedio. ¿Como un día nublado, doctor? Sí, tal vez como un día nublado, pero el oscurecimiento es más tipo, como dijera, cuando está nublado como que se vuelve más gris, pero en este caso agarra un color tenue rojizo, tal vez. Sí. No color gris, es otro tipo de color. Es el último que su generación y la de los 4 que estamos aquí en el set. No, ya se incorporó el abogado Herman Laicelar. Tampoco verá, después de tampoco verá el próximo eclipse solar. No lo dude, Renato, no lo dude que va a ser el último que va. Más yo todavía, ustedes escuché que tienen edades todavía de los 60, están jóvenes. Yo ya estoy por los 77 y no tengo ninguna duda que va a ser el último que voy a ver. ¿Y lo verá, doctor? Sí, pero como te digo, yo no cuento con los filtros necesarios. Lo que voy a tratar de ver es lo normal abajo. Yo me acuerdo uno allá por no sé si fue en los 80s o 90s, allá en Amapala, sí, que inclusive hubo una digamos, comunicación muy grande en los medios de radio, televisión, y nos trasladamos todos para allá, para Amapala, y ahí sí hubo un oscurecimiento bastante grande. Yo alcanzó, creo que el 70-80%. Parecía la madrugada de un día normal, 3-4 de la mañana. Bueno, doctor, y para concluir, solo explíqueme por qué se produce el eclipse. Bueno, es un alineamiento entre los planetas, entre la Tierra, el Sol, ¿verdad? Y se mete la Luna en medio de los dos, y lógicamente reduce la radiación solar que emite el Sol hacia la Tierra. Entonces se reduce la iluminación. Ahí está claro. Y eso produce esa disminución de la luz solar durante y como va a ser a mediodía, que es la máxima, entonces ahí va a haber una disminución de un 40%. Alguien me preguntaba también sobre algunas qué otros peligros que puede haber, si hay alguna relación con los temblores, si hay relación con mareas, la realidad es que no hay una relación directa con los fenómenos geofísicos. Tienen sí relación indirecta, pero con los movimientos de la Luna, y pudiera darse el caso de un cambio en la marea, por ejemplo en el Pacífico,
pero una relación directa no hay, no existe. Y me imagino que al bloquearse en un 40% la luz solar, se reducirá un poquito la temperatura, ¿o no? No, mire, la temperatura es una cosa y la radiación solar es otra. Es otra. Lo que nosotros llamamos el concepto en física entre energía y temperatura. La radiación solar es energía solar y la temperatura es la temperatura, los cambios de temperatura normales de energía a las 24 horas, que se cambia desde un mínimo a las 2, 3 de la madrugada hacia un máximo 2 o 3 de la tarde. Son variaciones de temperatura que es medir cuán caliente o cuán frío es un ambiente, digamos. Bueno. Pero la radiación solar es energía solar, es pura energía. Son con dos conceptos diferentes. Bueno, fue el doctor Pino que me dijo que le hiciera la pregunta. No, es que y yo me hice eco porque miré lógica, claro. Así es importante. Hay un video ahí que me mandaron unos amigos también, un familiar, me dice, ¿será cierto esto? Que va a cambiar la temperatura, que va a subir, que va a bajar. Exactamente. Sí. La realidad es que directamente no hay una relación. Son dos cosas. Los cambios de temperatura sí se producen por el calentamiento global, ¿verdad? Sí, de la Tierra, por el cambio climático, que ya se ha escuchado bastante de eso. Pero la radiación solar es pura energía y no el concepto de energía es diferente al concepto de temperatura. Y aquí el doctor Germán Leicelar, pensando que después de puede ver él personalmente otro eclipse solar, me dice que le pregunte que cuál es el próximo, que ya está pronosticado, que cuándo es el próximo. Pues la verdad es que no tengo el dato cuál es el próximo ahorita así inmediato, pero dígale a mi amigo don Germán que mejor que mire que trate de ver porque uno ya no sabe lo que le queda de vida. Nabil, La edad que tenemos. ¿y cuánto puede afectar, como afecta en todos los fenómenos naturales, cuánto puede afectar en la conducta de los políticos? Ojalá, don Germán, que la afectación en los políticos sea positiva para el país. Es lo que necesitaríamos. Sí, porque antes afectaba a los faraones. Así es. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias por estas explicaciones. El doctor lo ha dicho claro y de la manera más sencilla. Se produce el eclipse solar porque la luna se mete, hay un alineamiento de planetas, de astros, entonces la luna se mete en medio del sol y la tierra y ahí se produce la sombra. Y a nosotros nos alcanzará en un 30-40%. Sí. México y Estados Unidos. Entonces es un eclipse solar. Es un eclipse solar. Es un eclipse solar. La luna se mete en medio de la tierra y el sol. Está claro. Bueno, está claro. Nosotros asumimos una actitud así alegre, pero yo creo que es como nerviosa porque sabemos que no vamos a ver otro eclipse solar después de este. Entonces es un nerviosismo el que nos agarra pensando que ya para el subsiguiente vamos a estar muertos. Mira, lo mío es un nerviosismo, una risa nerviosa. Lucecita, vamos a ver, que es la más joven aquí. Yo creo que es la única que tiene posibilidades de volver a ver después de un eclipse. ¿Cómo fue, Lucecita? No, que depende de dónde se encuentre, porque en Europa se va a ver uno total también solar, pero en el 2026. 2026, pero aquí en México, Estados Unidos, que ese evento similar se va a dar hasta el 2052. Y el próximo hasta el 2071. Un evento similar a este en esta región de México y Estados Unidos. 2052, espérate, voy a hacer cálculos. 24, 34, 44, 28 años. No, hombre, sí hay posibilidades, doctor. No creo. Yo tendría la edad que tiene actualmente el doctor. Mire, esos son cálculos formulistas para calcularle la edad a uno al final. Bueno, hasta aquí con el eclipse solar. 2:30 lo vamos a ver aquí en la zona central. ¿Me escucha, Renato? Sí, doctor, sí. No, solamente para contestarle al amigo, al abogado don Germán, sí hay, pero ya no es solar, son eclipses lunares. Sí. Y el próximo es el 17 de septiembre. Lunar. Sí, que es un poco más suave. Sí.
De Así acuerdo. que ahí queda la... Sí, bueno, doctor, muchas gracias. Vaya. Muchas gracias. Bueno, Sí, hasta luego. muy bien, muy Hay bien. esperanza, Sí, sí, yo creo que sí. Ahí depende de nuestros hábitos en las siguientes 3 décadas. Yo voy a tener la edad que tiene actualmente el doctor, 69. Muy bien. Solo que el doctor ya llegó y tú no has llegado. Sí, claro. ¿Sí? O sea que, Así es. como Si Dios dicen lo ellos permite. mismos, los abogados, es una expectativa la que Es una expectativa, así es. Sí. llegar Estamos al así doctor. con cierta hilaridad de un hecho natural, pero así es la vida. Pero Nos- venía escuchando yo también de que hay que disfrutarlo como cualquier Claro, fenómeno natural. Así es que así con, debe ser. con menos frecuencia, pero es un fenómeno natural, Como como el una Halley, tormenta, el como un cometa, el paso granizado. del cometa Sí, también, porque sin cada miedo. 75 años. Ahora, si uno directamente se pone a ver el sol cuando le han dicho que no lo haga, o con aparatos que no son los adecuados, Sí, es peligroso. ya es una decisión muy personal y atrevida y con riesgo de quien la asuma. Disfrútelo, disfrútelo. Y las distorsiones que se dan, Renato, es el hecho de que un fenómeno tan natural como son los eclipses se deriven en una serie de aspectos de gente que eso va a afectar esto, que eso va a Ujú. afectar el otro, y se montan, principalmente ahora a través de las redes, Supersticiones. todo, exactamente, Sí. supersticiones y otros aspectos que distorsionan completamente lo que es el fenómeno natural. Sí, sí. Pero afecta o no las conductas del ser humano, lo que decía Renato, los temores que genera y todo por los mismos que tú estás mencionando. Y a veces hay reacciones también dentro de la conducta humana, ¿no? Y por eso es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El hecho de Orientar. que Renato lo haya traído ahora a discusión para aclarar de que esto crea incertidumbre cuando no se conoce, Claro, como sí. todo. Bueno, yo venía eventos preocupado científicos. por el eclipse vehicular, ¿verdad? Así. Hay No que levantarse, puede llegar. hay que levantarse más temprano. Renato, es nada Y la más un distancia fenómeno donde vivo. natural, como Eso, toda la vida ha existido en desde la, que en- existe en el la mundo. Tierra. Así es. Desde que Lo que pasa es que hay existe supersticiones, por el ejemplo, hace poco sistema dijeron que solar. se iba a terminar el mundo, Sí, Así es. algunos religiosos. va. es un fenómeno así. Cada quien lo enfoca desde su punto de vista hasta religioso a veces, va, Renato. Pero es un fenómeno natural como hemos visto toda la vida. Es que todo lo que tiene que ver con el espacio Con el espacio. genera esa genera- incertidumbre, porque porque no se conoce. estamos en un sistema solar, el centro es el Sol, giran alrededor del Sol los planetas, y cuando lees y te dices que como esta galaxia hay gran cantidad de galaxias, empieza uno a reflexionar sobre si hay vida en otras galaxias y todo eso, en otros planetas inclusive, bueno, pero quedémonos, Y gracias a que ahora ya no lo queman a uno en una hoguera, ¿verdad? sí, Porque así antes es. cualquier opinión. Bueno, en medio de estas galaxias le vamos a enviar un pequeñito misil al doctor Gonoe Pino con la pregunta de hoy. Ah, no, sí, al doctor la está viendo. Es que Carlos le quita así como expectativa porque mete el titular antes de que yo le mande a Lucecita, no. El titular debe salir cuando yo le envíe a Lucecita. Si no, se despeja la expectativa bien temprano. Adelante, Lucecita. Muchas gracias, buenos días. En pantalla la pregunta de hoy, el tema, doctor Pino, ¿qué pasó con la reserva laboral de los 320,000 afiliados al RAT y toda esa ley marco de protección social? Usted también puede enviar su opinión, recuerde hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que también está en pantalla, 9773-6065, y estamos presentes en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Sí, aguanta el otro. No, pero Sí, aguanta el otro. mira, Renato, yo quisiera, antes de empezar el debate, porque es una... No, pero sin mala dirigida, intención, hombre, sin Sí, mala... Deja que se sí, defienda él primero. ¿verdad? No, pero es que es bueno que los amigos intercedan cuando yo básicamente ni siquiera lo solicito, eso es lo más importante. En esto hemos estado involucrados todos. Esto tiene aproximadamente 2 años. hace un año, dos 2 años, años. doctor. Fue en mayo que Y presentamos. se han habido algunos inconvenientes intermedios, apreciaciones, interpretaciones, pero lo que menos podemos desconocer es la diligencia del doctor Gonoe Pino en esto. Él ha sido el más interesado, por eso es bueno que lo diga yo, no lo diga él.
Pero mira, tampoco, conociendo al doctor Pino, tampoco se ve enojar. Mira, sí, hombre. Mira que esa pregunta la pensamos. Son las 7:22. A las 6:58 le digo a Lucecita, esto es lo que vamos a hacer hoy para generar expectativa con el programa. Doctor Pino, ¿qué pasó con la reserva laboral y toda esa ley marco? Yo solamente tengo 2 correcciones con respecto a la pregunta. Sí. Que el doctor Pino es doctor Noé Pino, porque mi primer apellido es Noé. Noé. Y casi todo el mundo considera que mi primer apellido es Pino. Corregida. La primera corrección, aceptada. Noé va a hablar del arca de los 300. Entonces. Exactamente. No, y la segunda es, como Daniel lo señala, este programa, Renato, nos permite aclarar e informar sobre, así como usted lo señalaba, el proceso realmente que se ha seguido. Y si me permite, quiero hacer un poco de historia para poder llegar a la discusión que todos los compañeros acá en el panel conocen. En el 2015, y creo que entró en vigencia el 2016, se aprobó la Ley Marco de Protección Social. 4 de septiembre del 2015. Del 2015. Entró en vigencia la Ley Marco de Protección Social. Sobre esta Ley Marco de Protección Social, principalmente por el aspecto de la consideración de que podía o tendía a la privatización de los servicios de salud, hubo una plataforma popular encabezada por el Colegio de Médico que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y mire, aquí viene una de las cuestiones que yo considero ya de entrada irregular. La información que tenemos, este recurso de inconstitucionalidad fue resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 2018. Esa fecha fue resuelta. 19 de junio del 2019. 2019. Septiembre del 2019. Sin embargo, eso no se comunicó, sino que hasta abril del 2022. Sí. ¿Por qué esperó la Sala Constitucional todo ese periodo hasta que entrara el nuevo gobierno para publicarlo? Desde mi punto de vista, ustedes saben, yo no soy abogado, esa es una alta irregularidad, porque el declarar a toda la ley inconstitucional tenía una serie de efectos, ¿verdad? Nos regresaba al 2015 en todos estos aspectos. ¿Por qué fue? Obviamente que las razones tienen que haber sido políticas. Entonces, eso, y este es el elemento importante. ¿Cómo puede ser que magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala Constitucional, creen un elemento de perjuicio al no comunicar oportunamente y nadie les deduzca responsabilidades? Yo creo que ese elemento lo debemos de considerar. Bien, desde que se conoció el fallo, luego vino una discusión de carácter legal de que a partir de cuándo era la vigencia de la resolución de la Corte, si era a partir del momento en que la hacía pública o a partir de que el Congreso Nacional la publicaba en la Gaceta. Aquí están los abogados que no me dejan mentir. Ahí hubo un intermedio. Al final, bueno, lo de inmediato era claro. Al final, el Congreso Nacional, no recuerdo exactamente la fecha, publicó. Eso tomó tiempo. Entonces, y luego, ¿qué sucedió? Entonces, hubo la preocupación, Renato, de llenar estos vacíos que tenían que ver no solamente con la reserva laboral, sino que también con el seguro social, que es lo que tiene que ver, que es la otra parte de lo que vamos a platicar hoy. El presidente
Redondo nombró una comisión para analizar, se hizo todo el análisis, al final en diálogo con el Ejecutivo, se señaló que lo que tenía que ver con la ley marco en general, iba a preparar un borrador, iba a preparar un proyecto de ley, mejor dicho, el Poder Ejecutivo, que actualmente está en revisión en su parte final, que es la ley del Sistema Integral de Protección Social. Eso vendría a sustituir los elementos importantes de la declaración de inconstitucionales. Pero habían dos aspectos que fueron tratados digamos directamente tanto por la Junta Directiva del Seguro Social como también por el Consejo Económico y Social, en donde están representados los trabajadores y están representados los empresarios y el gobierno. Entonces, ¿cuál fue la preocupación de ellos? ¿Cómo vamos a subsanar esta situación del Fondo de Reserva Laboral y del Fondo del Seguro Social? Entonces viene y preparan un proyecto. Y ese proyecto lo envían al Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, ¿y qué era lo que establecía el proyecto? La restitución del Fondo de Reserva Laboral en el RAP y la continuación de lo que había establecido la Ley Marco de Protección Social, que en ese momento se determinó un fondo de capitalización individual complementario al invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. Y pensión. Exactamente. Entonces, cuando eso se da y se hace el análisis, dice, bueno, la consideración legal fue, la Constitución habla de un sistema único de seguridad social. ¿Por qué el RAP va a manejar recursos que son complementarios al IBM? Ahí ya se presentó el primer tipo de análisis. Entonces, el presidente envía estas observaciones al CES, que lo había enviado, pero obviamente el CES no tiene iniciativa de ley. El CES lo pasó a la presidencia, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso, avalando lo que había establecido el CES. Entonces, esto fue, todo esto usted sabe cómo toma tiempo, ¿verdad? Primero los análisis, luego las diferentes instancias, cada vez que va a la presidencia tienen que hacerle el análisis legal, luego al Congreso. En el proceso se establecieron dos cosas. Uno, primero, de que este fondo de capitalización individual no podía estar complementario, no podía estar en el RAP. Entonces, la Junta Directiva del Seguro Social envió otra iniciativa relacionada con la parte del seguro, en donde se incluía el establecimiento de determinados niveles de cotización, más un elemento que aquí el abogado Leicelar nos puede ilustrar claramente, la decisión que tomó la Junta Interventora con relación a lo que se denominan los fondos restringidos, no sé cómo le llamaron, que llegan alrededor de 3.600 millones, y que el proyecto que envió el seguro y que fue aprobado por el CES y luego fue enviado por la Presidenta de la República al Congreso, es en la fase final en que se están, porque se están tratando los dos temas simultáneamente, porque forman parte de una misma problemática. Entonces, eso es lo que realmente ha demorado. A mí me gusta, Renato, que usted traiga este tema el día de hoy, porque estamos en la fase final realmente de discusión en el Congreso
y prácticamente el presidente Luis Redondo ha anunciado que en las próximas semanas será aprobado. Hemos llegado a un nivel de consenso. El presidente ha convocado a las centrales obreras para el próximo jueves, también al sector empresarial. ¿Para ese tema? Para este tema, y se le está dando la celeridad, y yo creo que ya tenemos realmente los elementos. Pero sí quiero señalarle de que no ha sido fácil, no es un tema, porque recuerde también que hay que ser muy cuidadoso, y eso el presidente del Congreso ha sido muy enfático, en que como fue declarado inconstitucional toda la ley marco de protección social, de que no cometamos nuevamente un error que nos pueda permitir que en el futuro se cuestione otra vez con un recurso de inconstitucionalidad. Pero en octubre decíamos que se iban a restituir esos dos aspectos para no perjudicar a los trabajadores ni afectar las finanzas del Seguro Social, ¿recuerda usted, verdad? Sí. Y le quiero... Pero bueno, y miren, cuando yo vine aquí le digo, hey doctor, le digo, por la confianza que tengo con el doctor Pino, 50,000 empiras en 2 años no nos aportan a la reserva laboral, le digo. Calme, si no los ha perdido, y que conste, yo no estoy afiliado al RAP. ¿Por qué? Yo pertenezco a otro por sistema. Sí, estoy hablando por los 320,000, ni siquiera por mí estoy hablando. 50,000 empiras hemos dejado de percibir en estos 2 años, como esa aportación de parte del patrono para 320,000 trabajadores. 6.500 millones en total. El punto... Son 6,000 en aportes y 500 en rendimientos. Y eso solo es una muestra. Pero lo que quiero señalar es, recuerden que a lo que me quiero referir, el Fondo de Reserva Laboral son parte de lo que la gente conoce las prestaciones. Sí. Indemnizaciones. Al regresar la declaración de inconstitucionalidad, queda vigente el Código de Trabajo. Sí. O sea, el trabajador no pierde sus derechos en relación al código. Pero en este caso pierde las aportaciones que se hacen al fondo. Sí, perdón, pero en este caso sí se pierde, porque, perdonen que interrumpí, pero es importante definir esto. Miren, el problema que tenemos es no de instituciones, sino de institucionalidad. Tenemos instituciones sin institucionalidad. El caso del RAP, la discusión de la ley marco se orientó a un supuesto problema de privatización, lo cual no era cierto. Si vamos a hablar concreta y con la realidad, todo el juego político para declarar, y no que lo declaró esta Corte, lo declaró la Corte anterior. Todo el juego político ahí eran los intereses económicos de lo que se opera dentro de la seguridad social en los grandes negocios farmacéuticos y de otra naturaleza. Y cuando se declara la inconstitucionalidad, si revisamos la sentencia y vemos el órgano fundamental que dictamina sobre la inconstitucionalidad, que es el Ministerio Público, se establece que hay fallas en la ley que se deben de corregir de forma, no de fondo. ¿Cómo es posible que se estructuren 5 sistemas entre los que está el RAP de por medio? Porque la ley se orientó a fortalecer al RAP como un instrumento de control del mercado, de lo que han convertido prácticamente en un mercado los mecanismos de invalidez, vejez y muerte a través de los organismos privados mercantiles de lo que son las administradoras de fondos de pensiones. El RAP se convierte, y todavía se puede convertir, en lo que es la empresa testigo que controle todo ese aspecto. Por eso lo que están hablando ustedes de 320 millones fue lo que se reservó en función de fortalecer al RAP, porque miren qué contradicción. 3.500 3.500 millones. Bueno, pero veamos por qué fortalecer el RAP. Mientras no estructuremos una gobernanza al margen de los partidos políticos que manipulan el sistema de seguridad social,
no podemos resolver el problema integral. Entonces, partiendo del RAP, se creaba como empresa testigo de todo el sistema privado, oiga la palabra, el sistema privado de las empresas que ya existen que administran fondos de pensiones. Que son los bancos. Sí, que son los bancos. Y el RAP, convertido en eso, tenía ¿por qué el seguro no se queda con el dinero de la reserva laboral que no existe en el Código de Trabajo? El Código de Trabajo solo te da, Hugo, y usted lo sabe, Daniel, y perdón que los interrumpí, solo da beneficios indemnizatorios al estilo de un seguro de accidentes de tránsito. Es correcto, por eso... Tú tienes prestaciones laborales cuando chocas el carro. Sí. Si no chocas el carro no te pagan el seguro. Entonces solo que haya despido tenés indemnización, pero no tenés compensación de tu antigüedad frente a tu patrono, y nadie te reconoce lo que generas para que las empresas crezcan. Pero Germán, entonces, yo solo concluyo, porque es bien importante, lo que quiero establecer de finalización yo aquí es que la responsabilidad política no solo es de la Corte que emitió esa sentencia totalmente ajena. ¿Por qué estamos protegiendo al RAP? Veamos la ley del RAP. ¿Qué es el RAP? Es una institución que administra sin fines de lucro beneficios de carácter social en forma privada. Entonces hay que cerrar el RAP también con esa ley, porque hay que traer hacia el Estado la obligación. No haga esas premoniciones porque estamos en el eclipse. No, yo lo que quiero es que veamos la contradicción de los políticos, disculpen. El problema del RAP, ¿por qué el seguro sigue en crisis y no estamos hablando de él? Porque estamos hablando del RAP, porque es la única salida que tenemos para fortalecer esa necesidad en un órgano de esa naturaleza. Lo que acaba de decir el abogado Leiselar da la razón de que este tema no es fácil. Sí. No, y la conclusión que llego, no solo es lo que hizo la Corte, sino lo que hizo el Congreso también, porque los congresos, yo tengo una nota que le hicimos al Congreso de la irresponsabilidad de no cumplir con la ley Pero es que mire, usted lo interrumpe para rebatirlo cuando yo le dije, perdimos esa reserva laboral de 2 años, no se 50,000 para 320,000 trabajadores, que en suma me dijiste, Gustavo, ¿era de cuánto? Son 6,000 millones más 500 millones en rendimiento. Entonces, usted dijo, sí la perdieron, dice. Pero no dijo por qué la habíamos perdido. La perdieron desde que se derogó la ley. Ah, bueno. De fondo. Sí, no solo de fondo. Dejó de percibir. Pero mire, bueno, primero yo expliqué todo el proceso, lo que ha llevado, y yo estoy seguro que tanto Gustavo como Daniel van a complementar eso. Pero lo que está diciendo el abogado precisamente señala, uno podría preguntarse a partir de lo que dice el abogado, ¿esa reserva laboral debe estar en el RAP? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el RAP es la única institución que responde a poder administrar adecuadamente ese fondo. ¿Y quién dice eso? Lo decimos nosotros, los que trabajamos en la ley con la OIT, porque veamos una cosa. Hugo, uno de los problemas fue cómo se estructuró la ley. Se estructuró con el Consejo Económico y Social. Pero yo quiero terminar con esto. Yo mantengo de que tanto en el área de salud, porque yo recuerdo que en el ICEFI nos manifestamos, hicimos un análisis y lo hicimos público sobre la tendencia a la privatización, tanto en el servicio de salud como en la ley marco de protección social transformaba al RAP en una AFP. Prácticamente en eso por favor, Germán, yo creo que va a tener oportunidad de poder. Entonces, lo que ha señalado es que realmente este tema no ha sido nada fácil. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando de prestaciones laborales y la ley del RAP dice que es un ente privado, entonces
quien le da la facultad de recibir estos fondos de reserva laboral es el Estado, a través de una ley. No es un acuerdo, correcto, pero precisamente. Entonces, eso es lo que había que analizar bien, y eso es lo que había que cuidar. Ahora, todo eso que dice Germán de la parte política, pues sí, esa es parte de los desastres que dejó la administración anterior, pues. Todo ese, una serie de acciones que tomó y que se están buscando corregir precisamente con esta discusión del Fondo de Reserva Laboral. Lo del seguro, precisamente lo que se va a aprobar va a venir a fortalecer las finanzas del seguro y del RAP también. Pero nosotros teníamos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, y en eso yo estuve y estoy totalmente de acuerdo, que el RAP no puede manejar un fondo complementario de el IBM. Sí. No lo puede hacer. Entonces, en resumen, Renato, yo creo que hay dos elementos. Hay una ley del Sistema Integral de Protección Social que va a ser el marco general, y luego estos dos proyectos que estamos en la fase final de restituir el Fondo de Reserva Laboral. Renato, bueno, yo no me voy a meter tanto a la discusión de interpretación jurídica porque es complicadísimo. No, además no me voy a referir mucho y eso no resuelve. Pero eso creo que lo vamos a hacer en el Congreso, el aporte de juristas, porque el presidente Redondo ya manifestó su voluntad, hay que decirlo públicamente. Y el tema, como decía el doctor Uno Espino, hay de interpretación, de ciertos niveles de temor de que ocurra lo mismo, o sea, bajo los mismos argumentos, cualquiera, y eso hay que aceptarlo, te puede meter un recurso de inconstitucionalidad. Voy a ser práctico. ¿Qué es el fondo de reserva para nosotros, para los trabajadores? Que fue una de las... Yo tampoco me voy a retrotraer a esa discusión de la ley marco de seguridad social porque nos vamos a meter en un lío aquí. Ya lo hemos experimentado en otras veces. Pero para nosotros, ¿qué significa? Es un derecho adquirido. Es una de las mejores conquistas del movimiento sindical en los últimos 50 años. ¿Qué significa esto, Renato? Que el patrono, no el trabajador, porque el RAP ya es una institución de conquista. O sea, 1.5 el patrono sobre el salario nominal, ni siquiera como el salario, como lo tiene el seguro, y 1.5% el trabajador sobre su salario nominal, 3%, el patrón te incorpora ahí 18% anual a tu cuenta individual. Así es. Mira la paradoja de esto. Nosotros siempre nos opusimos al tema de las ONG, de esos fondos de previsión social, y en el RAT propusimos nosotros la propuesta del fondo de previsión, y que lo derogaron. Es posible que haya habido problemas de algunos peligros de la privatización de estas redes privadas de prestación de salud, pero la reserva laboral es el 50%, que el patrono te adjudica tu nombre para que los trabajadores lo entiendan, porque es una discusión ahí etérea a veces. ¿Qué significa? Que el patrono me acredita a mí. Si me tocan 100 lempiras mensuales de prestaciones, me pone 50 a mi nombre. El 50%. Sí. Con intereses y con disposición inmediata. Eso significa, Renato, que cuando yo me voy de la empresa, porque es una gran conquista, porque el código ya establece causas para despedir. Si te aplican el 112, no te dan ni un 5. Si renuncias de tu trabajo 25. Antes de 35 años, de trabajar no te vas de 15. Sin un peso. De 15 años. Perdón, de 25 años. De 15 años. Si renuncio... Si antes de cuando cumple 15 años tiene derecho al 35. Sí, pero esa es la reforma que hizo. La reforma se hizo Renato, ¿cómo no va a ser una conquista? Si yo me voy de la empresa por cualquier causa, así es, voy a traer esos 50 lempiras que tengo en el RAD por cualquier causa. Ahora, si me despide con causa justificada, el patrono me tiene que dar el otro 50%. Así es. ¿Es una conquista o no es una conquista? ¿Qué es el RAD? Yo, antes de llegar ahí, yo era también un poco
porque me dijo un ministro una vez, mire, ese rap es una expresión genuina del neoliberalismo hace unos 15, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque solo el 14% de los trabajadores afiliados que reciben menos de un salario mínimo mensual financian a los que tienen ingresos de 5, 6, 7 salarios mínimos con su dinero. Entonces empezamos a ver qué se hacía. Esos son fondos privados, obviamente, con la vigilancia del sector público. Los trabajadores del sector privado no tienen previsión social, Renato, son los trabajadores del sector público y los que tienen otros colegios. Por eso se pensó en un momento en el tema de la previsión. Pero ¿qué significa? Entonces, el trabajador tiene su dinero ahí, al momento de causar la reserva laboral le dan inmediatamente, y el otro es el fondo de vivienda. Entonces no nos vamos a meter a esa discusión, y aquí hay que ser pragmático, le hemos hablado con Gustavo. Mire, si el tema aquí es que hay un peligro de inconstitucionalidad en el tema de previsión, porque el RAP captaba fondos complementarios previsionales, bueno, revisémoslo, pero la reserva laboral para nosotros es un derecho adquirido, es irreversible. Como dice la ONU, esos derechos sociales, la Constitución, imagínate, Renato, que aquí cambiaron modificaron el artículo 5 de la Constitución, ustedes que son abogados, hace unos 15, 20 años, que decía la Constitución que los derechos sociales eran irreversibles, y nos vendieron el referéndum y el plebiscito y nos cambiaron eso y no dijimos nada. Entonces, esto es un tema de derecho adquirido. Han perdido 6.000 millones que debiesen estar en las cuentas de los trabajadores, en tu cuenta, ganando intereses, con opción a préstamos personales, con garantías a las aportaciones, con 6.5, 7.5 creo de interés, Gustavo. Eso no se recupera ya. Yo quedaría, y no me voy a meter en una discusión, Gustavo, porque un derecho adquirido disculpe, es irreductible, no se pierde. Para contribuir al... Termino aquí, mira, ese es otro tema. Mire, cuando uno tiene Pero déjeme terminar, porque quiero ver lo de RAP Seguro Social. Sí, correcto. Mira, el RAP tiene 34.000 millones en activos administrados. Sí. O sea, eso es totalmente, es una experiencia sui generis en América Latina. No existe, si la misma comisión de banca y seguro tiene algunas dificultades para su controlación, eso es diferente, es administrado con, ¿cómo se llama? Programa estrictamente privado, con criterios privados. Fondos públicos administrados privadamente, el gerente del RAP se elige por meritocracia, por concurso público de estas compañías privadas. Ese es un tema bien importante, y quiero terminar con algo, Renato, con algo que dijo el licenciado Leicelar, que yo me voy a defender aquí, voy a aprovechar. Y el otro tema, RAP Seguro, es que en esa ley se estableció que fondos, eso hay que decirlo, que eran de los trabajadores cotizantes al RAP, ¿sí o no?, que tenían menos de un salario mínimo, pasaran a enfermedad y maternidad del Seguro Social. Del 2000, ¿cuándo fue la ley, Tavo? 2019. 2015 y en el 2018. A enfermedad y maternidad. Ni siquiera IBM. Alrededor de cuánto, licenciado, como 5.000 millones. 3.000 millones. Y hay una presa ahí que no se puede utilizar, arriba de 3.500 millones. Esa es una institución noble, hay que cuidarla. Y termino aquí porque ahí voy a aprovechar. Es cierto, esto está marcado de intereses. El Seguro Social. Desde que ahorita nos quieren hacer un requerimiento, porque nosotros aprobamos en el 2011 un acuerdo de emergencia porque se quemó el hospital de San Pedro. Nosotros no tenemos ningún interés en esa junta directiva, nosotros no vendemos a nadie, sino en función de defender a la gente. ¿Qué haríamos? Se quemó, estallaron los transformadores de San Pedro, sacaron los niños, de acuerdo, usted bien lo sabe, y te ponen un decreto de emergencia, que si no lo aprobas, y si se muere alguien ahí, te van a acusar por delitos de lesa humanidad. ¿Qué harías? Que es diferente que si se aprueba algo y si se roban el pisto al mamo. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad también, porque una cosa es nuestra parte, esto del RAP Seguro se hizo con una excelente intención. El seguro está en crisis y se hizo en toda América Latina, este era un esquema, hay que fregar los seguros sociales, tomar otras decisiones, pero al final se declaró inconstitucional. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué se hizo en el 2019 y por qué se notificó hasta el 2022? Dicen que ese es un y el RAP tiene, mira lo que tiene, es que da para extenderse, mira.
Hay 5.000 millones todavía en previsión, ¿cómo se llama? En la ONG ahí del RAP. Entonces, ¿qué se hace con ese pisto? Ese pisto se le está entregando a los trabajadores. ¿Sabes cuánto ha entregado el RAP en devoluciones, Renato? Sí. Esto es bien importante porque esas instituciones hay que defenderlas, hombre. Que contribuyen a los trabajadores del sector privado que casi están desprotegidos. Fíjate que el RAP entregó en el 2023 entregó 5.000 millones de lempiras en devoluciones de reserva laboral. ¿Qué te parece? Y en reserva entregó 685 millones en el 2023. Y en el 2024 reserva. En el 2024 llevamos en el primer trimestre 99 millones, es decir, llevamos cerca de 800 millones. ¿Y en excedentes cuánto repartió el RAP? Y en excedentes nosotros hemos repartido en el 2023 259 millones. ¿Y en el total, Gustavo? En el total habría que hacer la sumatoria, pero también en vivienda... Más de 4.000 millones, lo que dije, yo me equivoqué en el nombre. Sí, tal vez para aclararlo nada más. O sea, es una institución que te responde inmediatamente, entonces lo vamos a arreglar. Yo tengo la fe que lo vamos a arreglar. Bueno, yo solo eso lo permita, mira, una pausa, y recuerden que no ha hablado Tavo Solórzano y a rato nos pide la palabra para canalizar mucha de la información que se ha divulgado hasta el momento. Después de la pausa comercial. Este es un tema tan... El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Hoy es lunes 8 de abril, son las 7:54. A esta hora del día le presentamos el tráfico vehicular en Frente a Frente. Nos ubicamos precisamente en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel. Si usted viene de la colonia Villanueva, del sector de Vías del Sol, este es el tráfico que usted se va a encontrar si se dirige hacia los sectores de Miraflores y diferentes lugares aledaños. En un tráfico vehicular bastante sumamente pesado. Recordemos que aquí hay un operativo de manera permanente durante toda la mañana y también hay bastantes baches o agujeros, así que tenga bastante en cuenta el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día en el sector, repetimos, Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel de Tegucigalpa. El tráfico vehicular a esta hora del día en Tegucigalpa lo ha visto usted en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Gracias a todas las personas que han enviado sus mensajes. Si usted aún no lo ha hecho, le invito a que nos envíe a través de nuestro número de WhatsApp y redes sociales su opinión. Comparten los televidentes qué pasó con esos fondos que fueron recaudados en las empresas antes de abolir esta ley. ¿Devolverán esos dineros? Comparte el televidente. En palabras sencillas, para que todos lo entendamos, ¿pueden los desempleados de más de un año retirar sus ahorros y excedentes en el RAP? Comparten más mensajes. Si este gobierno quiere ayudar a los trabajadores de la empresa privada, que active el fondo de reserva laboral. Para muchos trabajadores es la única opción de recibir algún beneficio por los años que ha laborado en una empresa. Buenos días, mi pregunta es ¿cuándo el RAP va a devolver las aportaciones del fondo de pensiones para las personas que tengan más de un año sin trabajar, en vista que al declararse inconstitucional estos debían de pasarse a un solo fondo y devolverse al afiliado juntamente con el fondo de vivienda? Comparte el televidente. Como ciudadano y aportador al RAP y al Seguro Social, creo que son instituciones extorsivas por los gobiernos. Si es el seguro, igual nos seducen, pero en el seguro nunca hay medicamentos. Comparte el televidente. Continuamos con más opiniones. Pregunto, al arreglar esta situación, la empresa donde yo laboré tendrá que depositar ese valor que no pudo depositar a mi cuenta del RAP, aunque yo ya no esté laborando. Doctor Pino, agradecería me aclare. Comparte el televidente. Gracias, lo invito a que continúe enviando su opinión a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Miren, estén atentos a esto.
porque ha surgido una gran confusión. Ha surgido una gran confusión y hoy, afortunadamente, los panelistas presentes nos van a sacar de esas nebulosas que tenemos porque no hemos interpretado correctamente todo este marco jurídico. Le voy a dar pase a don Gustavo Solórzano, que es miembro del RAP, presidente del Colegio de Abogados. Y felicitándolo por eso, aprovecho. Presidente electo, todavía no en posesión. No han tomado posesión todavía. El 30 de abril, y lo aclaran por malas interpretaciones que se han dado ahí, en donde me responsabilizan de algunas cosas que yo no he hecho porque no he asumido todavía. Bueno, bien, está bien que lo aclare Gustavo Solórzano, que todavía no ha asumido oficialmente la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. Pero seguro que va a tomar posesión. Sí, claro, el 30 de abril. Pero igual, enfocándonos en el tema del día de hoy, yo creo que es muy importante el poder hacer una serie de aclaraciones. Lo primero es la ley o el proyecto, el anteproyecto incluso de ley del Sistema Integral de Seguridad Social o de Protección Social, del cual hablaba el doctor Hugo Noé Pino. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Esto es un anteproyecto del Poder Ejecutivo que posteriormente, en el marco del convenio 144, efectivamente tiene que pasar a consulta ante lo que es el Consejo Económico y Social. Pero eso lo quiero dejar claro porque se ha confundido muchísimo ese tema con la discusión que hoy en día estamos teniendo. El doctor daba los antecedentes de lo que ocurrió con la ley MAR del Sistema de Protección Social, que entró en vigencia el 4 de septiembre del año 2015 mediante el decreto 56-2015. Es una ley que fue efectivamente señalada por inconstitucionalidad, cuyo recurso lo interpuso, o la acción de inconstitucionalidad la interpuso el Colegio Médico de Honduras, y en su momento se limitaba ese recurso, esa acción, en temas específicos como ser violaciones o motivaciones al derecho de la salud, la obligación estatal de la protección de la salud, el derecho a la igualdad y no discriminación, y posteriormente la Sala de lo Constitucional, que efectivamente emite una sentencia en el mes de junio del año 2019, pues termina declarando la inconstitucionalidad total de la ley, tanto de forma como en el fondo. En la parte de la forma, señalando todo lo relacionado con la famosa fe de ratas que se dio en su momento, y en el fondo, con todo lo que es el tema de la salud, de la vulneración, de la institucionalidad y del sistema unitario en materia de protección social. Aquí un tema muy importante que hay que separar también, porque desde el momento en que se da la inconstitucionalidad, son dos las instituciones que se ven afectadas con esta acción de inconstitucionalidad y su sentencia. Número uno, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Número dos, el régimen de aportaciones privadas RAP. El Instituto Hondureño de Seguridad Social porque se ve limitado en lo que es el tema del 3% que antes era un total de 2.5% de aporte del trabajador y 3.5% del patrono, que se ve disminuido en un 3% con la sentencia. Entonces pasa en la parte previsional, que es invalidez, vejez y muerte, de recaudar 6% a recaudar 3%. Eso es una afectación en materia previsional. ¿Qué es lo previsional? Para que la gente también nos entienda, es el ahorro que nosotros hacemos para que en el caso que suframos de alguna contingencia como un accidente, una enfermedad o incluso la muerte, podamos tener recursos ahí ahorrados y el recurso pues nos va a subsidiar ante este tipo de contingencias. Y dos, también en materia de salud el Seguro Social se ve afectado porque ya no puede ir ampliando los techos bajo los cuales cotizaba y se queda estancado. Entonces se ve limitado en toda la recaudación en materia de salud y por ende también en las inversiones que se podrían desarrollar en este sentido. Ahora, entrando en el tema que hoy nos trae, y efectivamente junto con Daniel somos miembros del Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas RAP, nosotros también trabajamos un proyecto desde que fue presentado al Consejo Económico y Social en el mes de mayo del año 2022. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder nuevamente devolver a los trabajadores, y lo está diciendo un representante de la empresa privada, porque ese fue el compromiso asumido, el respeto de los derechos de los trabajadores, con el propósito de devolver a los trabajadores el derecho que habían adquirido, efectivamente relacionado con lo que es
el tema del aporte del 4% en concepto de auxilio de cesantía como un anticipo o una reserva que se tenía ahí, que podía adquirir dos formas. Una, como una prima de antigüedad, en el caso de que efectivamente no se tuviese, el trabajador renunciara o que se tuviese una justificación para despedir al trabajador, pues el trabajador ese dinero podía hacer uso de él bajo el concepto de prima por antigüedad. O dos, en el caso de que el patrono no tuviese una justificación para despedir al trabajador, pues el patrono ya tenía un ahorro del 50% ahí determinado que posteriormente solo lo complementaba. Quiero proyectar en la pantalla lo que manifiesta la sentencia, porque yo sí considero de que es muy importante hacer énfasis, y hasta donde yo tengo conocimiento, uno de los puntos que hoy ha detenido este proyecto, sobre todo el de la administración de los recursos del RAP, es un tema relacionado con un aspecto constitucional. Y yo quiero hacer énfasis en uno de los considerandos de la sentencia, el cual pues respeto, pero no estoy totalmente de acuerdo, que manda el considerando 23. Vamos con el Apple TV, por favor, producción. Ahí, para que lo podamos observar, en el considerando 23 de la sentencia que fue publicada por el Congreso Nacional en fecha 27 de octubre del 2022, aquí se manda que sobre la línea argumentativa de la Sala de lo Constitucional observa que la ley reforma aspectos legales del funcionamiento del derecho del trabajo. Eso es importante dejarlo claro, porque una cosa es la seguridad social y lo otro es el derecho del trabajo. Lo que nosotros hoy en día como RAP estamos solicitando al Congreso con la devolución de la reserva laboral no tiene que ver con un aspecto previsional, doctor Hugo Noé, y también diputados del Congreso. Tiene que ver con un aspecto de naturaleza de derecho del trabajo. La Corte en lo que señala aquí es justamente, reafirma eso, de que hay una reforma laboral en una ley de materia de seguridad social. Pero aquí ellos señalan que se presentan razones de los demandantes para sustentar la supuesta disminución al derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, incluyendo la estabilidad laboral, en lo cual no estamos de acuerdo, porque el principio de estabilidad laboral continúa dentro de la Constitución de la República en el artículo 129. Usted no puede despedir a nadie si no tiene una causa justificada. Lo que le permite esto es poder contar con los recursos necesarios en el caso de que patrono y trabajador se pongan de acuerdo, que el trabajador termine aceptando o por cualquier causa, que el trabajador termine aceptando también su salida de la empresa, que renuncie, etcétera. Entonces no hay ninguna vulneración de los derechos en materia laboral. Por lo tanto, no existe ninguna argumentación relacionada con la inconstitucionalidad de la norma que nosotros estamos solicitando hoy, que es la administración. ¿Y por qué el RAP? El RAP ha demostrado la fortaleza, aquí sí, doctor, de la institución, no de la institucionalidad, pero sí la fortaleza de la institución, el poder hacer una administración transparente de los recursos que le tocó en su momento administrar. Tanto lo del fondo complementario, que ahí está, y la gente puede ir a consultar, porque vi varias consultas relacionadas con eso. Y hoy a toda la población que ha aportado en el RAP, sobre todo en ese régimen complementario, esto ha sido un tema de debate también dentro del Consejo Directivo. Lo que les puedo decir es que su dinero está bien guardado, de que ese aporte que constituyó el patrono, que constituyó el trabajador, ha venido ganando todos los rendimientos necesarios y que cuenta con una cuenta a nombre del trabajador, que no puede ser devuelta en este momento porque tenía una finalidad, que era la parte previsional, y que eso lo tiene que solventar a través de la reforma correspondiente el Congreso Nacional. En cuanto a lo otro que decía don Daniel, de la reserva laboral, es increíble ver cómo en realidad el RAP ha jugado un rol importante en la devolución del auxilio de cesantía y que ha ayudado muchísimo a los patronos y a los trabajadores, con una devolución de 685 millones de ese fondo que se constituyó como reserva laboral, que ha permitido a los trabajadores acceder a esos fondos de 47.647 solicitudes que se presentaron. Es decir, el RAP le responde a la población, y eso es muy importante que la gente lo tenga claro. El RAP es una institución, doctor, que ha cumplido con esa función social con la que fue creada en su ley constitutiva. Quiero hacer dos aclaraciones, Daniel. El 2024, el 2024 ahorita, entre enero y abril, se han recibido 5.873 solicitudes y se han entregado 90 millones. 99, casi 100. Bueno, la primera aclaración que vale la pena hacerlo
en ningún momento ha habido cuestionamiento acerca de la transparencia y uso de los recursos del RAP. Eso dejémoslo claro. Una gran conclusión. Dejemos claro. Exactamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mire lo complejo de lo que estamos discutiendo. Porque el abogado Solórzano acaba de hacer 2 observaciones en las cuales no está de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional. Fíjese bien, así es. que es un fallo de una sala. Entonces, lo que quiero señalar con esto, aunque yo estoy de acuerdo con los argumentos es que esto no es fácil, pues precisamente para evitar la posibilidad de que vayan en el futuro a declarar inconstitucional lo que se va a aprobar. Yo creo que ya lo positivo que dijo Daniel es que nos estamos acercando, digamos, a una conclusión de todo este debate entre los diferentes sectores. Pero es muy importante señalar 2 cosas. Uno de los elementos, y yo lo manifesté anteriormente, con respecto al RAP, era si podía seguir manejando un fondo de capitalización individual complementario al IBM. Ahora, el fondo de reserva laboral, una vez superado toda esta situación, es algo que el Congreso va a aprobar. Perdón, hay algo importante por lo que Gustavo mencionaba. Ese tema, cuando estudiamos la sentencia, nos dimos cuenta de que las motivaciones son de tipo de intereses y de tipo político. Siempre hay un interés, pero respetando la institución y la institucionalidad. Y lo que tú estás diciendo, mire Renato, usted ve la contradicción en esos 2 considerandos. En un considerando se habla de que se está violentando el derecho laboral, pero por el otro lado dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la sentencia se orientó a no aceptar el dictamen de la comisión especializada que tiene el Ministerio Público sobre inconstitucionalidades. Y la recomendación que existe ahí es de que hay errores formales que corregir. Pero ¿por qué el Congreso se ve atado? Porque cuando se declara una inconstitucionalidad de fondo y de forma, no hay manera de corregir. Hay que inventar de nuevo. Pero si son formales, las fallas constitucionales que no son en la ley, sino en el procedimiento, la fe de las ratas, porque no eran fe de ratas, eran de ratas, que se comieron la ley, Renato. Entonces, esa fe de las ratas es la que provocaba el problema de constitucionalidad en la forma por el procedimiento. Si eso lo declara la Corte, estuviéramos muertos de risa en el Congreso con una comisión del Consejo Económico y Social discutiendo el tema y haciendo el ajuste. Pero las reformas. Las reformas. Pero ¿qué sucede ahora? Hay que crear una nueva ley y posiblemente copiando la vieja ley, porque ahí están los principios fundamentales de la seguridad social estructurados con las comisiones especialistas que Daniel me puede decir sin miento, de que vinieron de la OIT a apoyarnos. Y mire, ¿sabe dónde hubo retención en este problema? Cuando empezamos a discutir la gobernanza y la estructuración de los programas que ha tenido Renato últimamente, de cómo sacar el problema no de la política, sino de la política sectaria de partidos que lleva a intervenir en la administración donde empresarios y trabajadores están administrando 2 conceptos que nunca se ponen en la ley, que son lo que es la cotización y lo que es la aportación. Aquí Gustavo acaba de hablar de todo el dinero que es aportación, no cotización, porque se cotiza para un servicio, pero se aporta para un beneficio, que es distinto. Sí, es correcto. Entonces, todo ese esquema hay que volverlo a discutir. Pero, por ejemplo, se habló en eso, perdón Renato, que es bien importante esto, hablar de la privatización. Fíjense que había que haber derogado esta ley, porque se habla de privatización por lo que hablamos acá, de cómo
la prestación del servicio de salud a través de la subrogación y de la tercerización. Que el artículo 35 de la ley del Seguro Social, desde que nació el Seguro Social. No, pero Germán, pero ahí hay una gran diferencia entre lo que es subrogación por necesidad o como política estatal. Y ahí en la ley marco pero como política de Estado depende cuál es la estructura de la gobernanza que tú creaste. Porque ¿qué es lo que pasa en este momento? ¿Por qué se rompe eso? Porque ¿quién ha detenido que haya servicios privados de salud? Nadie lo puede detener por la necesidad. Lo que hay que hacer es administrar y controlar. Pero cuando esta ley controlaba los servicios médicos de los grandes hospitales privados, ahí vino el problema. Yo me acuerdo cuando vendieron la ley marco de protección social, dijeron, ahora cada quien puede decidir a qué hospital puede ir a un hospital privado. Eso era la tendencia. Solo en 30 segundos, ¿cuándo vino el problema? Dijo, repítame esa frase última que dijo. Vino el problema en el momento que la ley iba a administrar lo que está diciendo Hugo. Dice Hugo, la ley dice que puedo ir a un hospital privado. Si es que voy al hospital privado, había que regular eso. Es exactamente igual, pero perdón, en los países desarrollados que tienen sistemas estructurados de seguridad social con una gobernanza adecuada, que no está metido el problema de la meritocracia. Pero no es el punto, Germán. El punto es la renuncia del Estado a proveer la salud vamos al a tener pueblo. Puntos de diferencia en lo que estamos discutiendo. Si la gobernanza del Seguro Social, ¿por qué nosotros provocamos que la gobernanza que era adecuada, manejar esos dineros? ¿Por qué nos fuimos al RAP? ¿Por qué nos fuimos al RAP, al CES? Para controlar lo del IS, porque en el RAP no hay. Mira, yo entiendo a don Germán Isela. Germán a esta altura no entiende todavía la inconstitucionalidad de esa ley marco de protección social. No la entiende. Entonces, no la va a entender nunca y siempre. Yo creo que no la entendemos el 99%. Entonces, pero solo concluyo, Renato, por lo que dijo mi amigo. Mire, cuando Daniel habló del dinero que se ha estado dando a la gente, hay algo que no hemos dicho. Ese 50% que se crió no es una novedad, si eso la tiene la ley de Colombia desde los 1800. El tema del 50% de compensación, aunque no lo deposites en el RAP, cualquier trabajador que no le depositaron ese dinero y renuncia, tiene el derecho a demandar ese valor a su patrono, porque está en la ley. Y lo puede hacer, aunque no se lo hayan depositado. El error de no depositarlo, porque no hay disciplina, ni hay cultura, solo termino, no hay cultura de seguridad social en el país. ¿Qué es lo que pasa con un trabajador que no le depositan? No exige que se lo depositen, y lo dijo Daniel, ese dinero que deposito yo como trabajador en el RAP, me lo van a devolver no de lo que deposité, sino de los intereses. Exactamente. Y entonces, cuando tenemos el volumen de dinero, tenemos la garantía de tener un fondo para proteger. Hay un problema que llama de reclamo que podría ser lucro cesante. ¿Así? Podría ser. Y daño emergente. Entonces, pero no es culpa del que no lo depositó. Ya resumiendo, bueno, esta ley marco fue declarada inconstitucionalidad de forma y de fondo. Hay que ver cómo se restaura. Pero yo lo que te entendí, Tavo, es que tú le decías al doctor Pino que esa reserva laboral puede ser restituida bajo los mismos principios, bajo el decreto que ya se tiene. Sin riesgo de inconstitucionalidad, por si acaso alguien de nuevo presenta otro recurso. Deseo aprovechar el espacio, Renato, para decirle algo. El doctor Pino, efectivamente, él ha tenido la apertura de compartir con los sectores, tanto con el sector empleador como con el sector también trabajador, y hemos estado en comunicación. Y en eso, pues le agradezco incluso hasta la confianza, doctor, porque usted ha tenido hasta la confianza de venirnos y hacernos consultas al respecto. Yo he tenido la oportunidad en reuniones de ver el proyecto que se tiene, que se separó incluso lo que es del RAP con lo que es del Seguro Social. Y eso yo creo que es positivo, porque al final también genera certeza.
Lo del RAP, o lo que nosotros hoy estamos demandando como RAP, es una reforma de naturaleza laboral, que no vulnera ningún derecho del trabajador, todo lo contrario, restituye lo que hoy jurídicamente no tenemos como trabajadores. Entonces, eso es, nosotros como representantes de la empresa privada, del sector empleador, tanto en el CES, en el RAP, estamos cumpliendo con ese compromiso y con la responsabilidad que asumimos desde el año 2015 con este tema de la reserva laboral y que apoyamos. Solo le quita la condición de los 15 años. Es que la idea es que se pueda restituir. En el decreto también está, don Germán, está lo del tema de los 15 años, lo del 75% del fallecimiento. O sea, Renato, está absolutamente todo. Es una reforma integral que favorece al trabajador desde el punto de vista laboral. Se reúnen el jueves, ¿no? Se reúnen el jueves. Con ellos. Solo unos segunditos, doctor. Para terminar de pulir este decreto. Y la idea es que y restituir la reserva laboral. Mire, Renato, cuando se deroga la ley, lo que se pierde es el haber quitado el requisito de 15 años. Ahora, hay dos derechos fundamentales allí, que no lo vayan a olvidar, por favor. En el de cuando tiene usted 6 meses de trabajar y fallece en el trabajo, tiene derecho al 75% del auxilio de cesantía, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando usted queda en una silla de ruedas? No tiene nada. Y no tiene nada cuando el derecho es, si muerto, le van a dar, ¿cómo no le pueden dar ese 75 cuando la familia tiene que andar a una persona remontada en una silla de ruedas? Esas son las cosas que hay que fortalecer. Pero el derecho, como dice Daniel, existe. Lo que se le quitó fueron los requisitos, porque los requisitos... Me lo dices después de la pausa. Solo quiero terminar con esto, porque me dice Gustavo Solórzano que se está confundiendo, que hay mucha gente confundida después de estas noticias. Empleados pagarán al ISS el 4.25% de su salario con nueva ley marco. No es lo que estamos discutiendo aquí. No es lo de ahorita. Porque esto es la propuesta que entiendo que ha venido desarrollándose del sistema integral de protección. Exactamente, que es un anteproyecto de ley del sistema integral de protección. Pero no es lo que hoy aquí en este set estamos discutiendo. Pero eso va a requerir otro programa. Una propuesta futura. No, y esto, como bien dijo Gustavo, es algo que se va a discutir no solamente al seno del gobierno, en esta etapa está, sino que posteriormente con el CES y con otros sectores. Y para que no se vaya a malinterpretar, no es que esté incorrecta la noticia, que esto ha confundido a la gente. Esto ha confundido a la gente. Una cosa es esto y otra cosa es lo que estamos debatiendo sobre aportaciones al régimen de aportaciones privadas. Para restaurar derechos. Pero no, el RAP ya no sería de transición, Daniel. No, ya no es de transición, Daniel. Y yo sí quiero coincidir con Germán en esto, Renato. Y yo creo que tanto Gustavo como Daniel coinciden. La seguridad social en Honduras requiere una profunda reforma, reforma, tanto en términos de cambio de estructura, de manejo, como también de viabilidad de la seguridad. Y eso lo vamos a tener con la discusión de esa ley del sistema integral de protección. Daniel Durón interviene inmediatamente después de la pausa, porque también tenemos al director del Seguro Social. Es que me confundí con la figura, director o presidente, director, ¿verdad? Director del Seguro de la Junta Social. Directiva, que es la ministra. Sí. Es el ministro. Es el eclipse, son efectos del eclipse, ya ven que de alguna u otra manera incide el eclipse. Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Y consulta un televidente cómo protege el RAP al trabajador cuando el patrono retiene y no lo aporta al RAP. Ellos aducen, es problema del empleado, la ley me obliga a aportar pero no me protege o obliga
u obliga al patrono a pagar dichas planillas. Acá el empresario cierra empresas dejando grandes deudas, estas instituciones perjudicando al trabajador, comparte el televidente. Aporté al RAP desde que inició y nunca pude comprar una casa porque al banco no le interesa. El RAP debe hacer los proyectos de vivienda para los que no aplican en el banco. Dicen que por los aseguradores de vivienda tienen sus reglas. Comparten más mensajes. Ese equipo y ese tema lo he visto varias veces. Siempre hablan lo mismo, regresan a 6 u 8 meses y todo sigue igual. A nadie le interesa solucionar nada, comparte este televidente. La implementación efectiva de esas medidas requiere de una coordinación estrecha entre el RAP, el gobierno y otros actores relevantes para asegurar su cumplimiento y maximizar su impacto. Se debe de promover iniciativas que fomenten la educación financiera. Han confundido los fondos en el RAP, eran 3, volvieron a los 2, fondo de pensiones que lo entregan al cumplir 60 años, el fondo de vivienda que lo entregan al tener 6 meses y 1 año sin trabajo, y si todavía tiene el fondo de cesantía, ese lo puede reclamar al quedar sin trabajo. Han compartido los televidentes, continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Bueno, quiero decirle que hemos estado hablando del RAP, pero posiblemente es lo que yo he entendido que nos ha dicho el doctor Hugo Noé Pino. Si no es esta semana, la próxima, probablemente la próxima, estén aprobando estos 2 decretos para restituir esa reserva laboral y también lo del seguro social. Así es. Esas aportaciones al seguro social por el orden de 3.000 millones de lempiras, ¿verdad? Es que son varios temas en el seguro. Uno es el tema de salud que se acumuló, que son cerca de 3.000 millones, que lo que permitiría es liberarlo y que pueda ser utilizado por el régimen de salud para inversiones en materia de salud del seguro. Y lo otro es el tema previsional, que es el incremento y también los hechos de gradualidad. Esos son los 3 temas del seguro. Solo la deuda histórica le devuelve al seguro social 30 millones mensuales de los 3.000. Que no estamos hablando de la ley de Cardona, de Cedesol, ¿verdad? No, eso es otro que se sigue socializando. Estamos hablando de estos 2 decretos que posiblemente se aprueben la próxima semana, y me parece que será una decisión importante que vamos a agradecer los hondureños al Congreso Nacional. Mira, Renato, para eso, precisamente. Y después de ti voy con el doctor Carlos Aguilar. Yo creo que aquí no debiese haber oposición de las bancadas. Lo que ha habido me parece que es correcto el proceso de aclaración, de interpretaciones para concluir en una propuesta. No debe haber oposición. Son 320.000 trabajadores en el caso del RAP. Afectados directamente. 3 veces el seguro social, entiendo, Gustavo, que el año pasado dejó de percibir alrededor de 4.000 millones. ¿El seguro? Sí, más o menos. No debiese haber entonces. No, en eso. Y yo reconozco también la actitud y la voluntad del presidente Redondo. Últimamente se ha incorporado, ha tenido pláticas personales con nosotros, está interesado en que esto se resuelva este mes, y ojalá que ya tengamos la solución. Ratificó el tratado del bicentenario que el pueblo se lo estaba pidiendo, es un buen paso que le beneficia a Honduras. Pregunta que es importante. El RAP, es cierto, es un banco de segundo piso. No hace préstamos de vivienda, son por redescuento. El banco califica los préstamos. Yo creo que es correcto avanzar a una nueva línea de opciones, a nuevos productos, Gustavo, que eso lo estamos también analizando. Y para eso es bueno también que los trabajadores sepan que tienen una gran opción. Cuando yo te decía de que hace unos 15 o 20, el RAP tiene como 30 años, hace poco cumplió 30 años. Durante mucho tiempo, ustedes saben, solo el 14%, como dije al principio, tenía acceso, porque solo eran vía fondo de vivienda por redescuento. Nosotros aprobamos con el sector privado y el gobierno un producto que se llama préstamos con garantías a las aportaciones. Hay 26.000 trabajadores con préstamos garantizados por sus propias aportaciones a intereses bajos, Renato, 7.5%, y ese mismo interés, esos mismos excedentes al final le revitan al mismo trabajador. Eso es el RAP sui generis, hay que analizarlo un poquito más a fondo, pero es bueno para los trabajadores del sector privado y no debiese haber más atrasos en esto. Ahí me quedo, Renato.
Sí, bueno, pues la otra semana, doctor, posiblemente. Bueno, en las próximas semanas. No podría decirle yo personalmente. Ojalá que antes del 1 no, de bueno, mayo. El receso ya no va a ser en mayo. Sí, yo sé. Ojalá que pero antes del igual, 1 de mayo. Bueno, el tema de esto puede tomar... Sí, no, yo creo que Ojalá antes... que siempre aparecen prioridades. Yo creo que antes de que finalice este mes. Hay que pensar en la fecha 1 de mayo. Mira, esa es una buena motivación. Correcto, así es. Ya solo faltan 3 semanas. Tiene que tener componente político. Voy a ir a la pausa comercial y enseguida vamos a escuchar al director ejecutivo del Seguro Social, el doctor Carlos Aguilar, que está en comunicación con Frente a Frente. Hola, doctor Carlos Aguilar, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Un saludo a usted, a los distinguidos panelistas y por supuesto a la teleaudiencia que ve este importante foro. Resulta alentador escuchar las palabras del doctor Hugo Noé Pino anunciando la cercanía, la proximidad de la posibilidad de la aprobación de la denominada ley transitoria en los próximos días, que también debo reconocer el liderazgo que él ha imprimido junto con el acompañamiento del presidente Redondo y los demás miembros de la Junta Directiva para poder aprobar esta ley. Quiero expresar claramente la posición desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social en función de ese creciente optimismo que tenemos en que esta ley pueda ser aprobada a la brevedad posible, ya que nos permitirá poder acceder a un poco más de 3.600 millones de lempiras que, tal como se ha dicho, estarán destinados a la inversión. Renato, en este momento la estrategia del Seguro Social para poder ampliar su cobertura se basa fundamentalmente en la extensión de la misma, y esta pasa a través de mejorar la calidad de la atención. Tenemos más de 45 años de no construir ni siquiera 1 metro cuadrado de infraestructura hospitalaria. Hay una enorme demanda en los servicios de salud, tanto en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, como en las demás ciudades del país. Me refiero a Dalmí, a Choluteca, a La Ceiba, a Choloma, a Villanueva, y nosotros creemos que estos fondos nos van a permitir no solo la posibilidad de la construcción de infraestructura hospitalaria, sino también de la adquisición de tecnología de punta y la contratación de recursos humanos que nos puedan permitir poder atender de manera apropiada a los casi 2 millones de hondureños entre aportantes directos y beneficiarios. Por otro lado, la creciente demanda también de parte del sector empleador de poder el Seguro Social brindar atención de calidad a sus trabajadores. Tenemos casos dramáticos en muchos lugares del país donde los servicios subrogados son de una calidad realmente precaria, y esto producto de que el Seguro Social no ha invertido en infraestructura hospitalaria propia, y hemos tenido que acudir a esta figura que, dicho sea de paso, en algunos lugares puede resultar económicamente viable, pero que en términos generales para nosotros significa una tercerización que no necesariamente es la mejor. La visión que la presidenta Castro tiene en tema de seguridad social es fundamentalmente ampliar la cobertura, la mejora de la atención y, desde luego, la sostenibilidad del sistema de previsión, que, como pues los expertos saben, solo en el régimen de invalidez, vejez y muerte tenemos un déficit que se acerca a los 179.000 millones de lempiras, un déficit que, si no se toman medidas y si la normativa jurídica que envuelve a la seguridad social no cambia y se modifica a través de esta ley integral de salud, el riesgo de que los fondos de invalidez, vejez y muerte, así como otras prestaciones que brinda el Seguro Social, puedan verse mermadas y disminuidas en el tiempo es un riesgo sumamente elevado. Yo quiero aprovechar para animar a la clase política, a los partidos políticos, la necesidad de que puedan aprobar a la brevedad posible esta denominada ley transitoria, que le permita
al Seguro Social acceder a estos fondos que ya están en las arcas del Seguro Social y que es el limbo jurídico que produjo la declaración de inconstitucionalidad de la ley marco y produjo al Seguro Social. Hemos tenido muchas conversaciones y con esto quiero finalizar con miembros, con el propio presidente del Congreso Nacional, con sectores del Poder Ejecutivo y por supuesto con la comisión que encabeza el doctor Hugo Noé Pino, y estamos convencidos que la aprobación de esta ley será pronto. Si bien es cierto, el programa se ha enfocado en el RAP, creemos nosotros que el Seguro Social tiene que tener un papel protagónico en la vida nacional, puesto que constitucionalmente somos el ente que regula la seguridad social y estamos muy optimistas que esto se pueda dar. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar, director ejecutivo del Seguro Social. Solo unos segunditos. Si me despiden con causa justificada, me voy sin prestaciones, ¿verdad? No, sí. No si te pagan el otro 50%. El otro 50% con la nueva ley. No, por eso. Pero, perdón. En este momento olvidémonos. Pero ahorita usted Hay que aclarar, se va con el... es que ya veníamos aportando dinero ahí. Ya lo tenés ahí. Ahora. Porque tiene más de 15 años de estar acá. Pero es que a usted fue que le escuché que no hemos perdido nada los trabajadores afiliados al RAP. Sí, yo estos 2 años. Decía por la cuestión de los derechos laborales, lo que decía... Pero sí hemos perdido, ¿no? Claro, 50.000 en 2 años. Para que lo entienda más los que nos están escuchando. La garantía que tenía la ley que se derogó era no el derecho, sino la efectividad del derecho. Sí. Porque el fondo era, usted iba al RAP y decía, mire, me despidieron, aquí está la nota, deme mi 40. ¿Qué es lo que pasa cuando no se depositó y cuando se quitó esa ley? Que si existe el derecho al 35, le quitaron un 5, como tiene 15 años, si no se lo pagan puede ir a un juzgado, pero ¿cuánto le va a durar el juicio? Posiblemente lo va a hacer reducir su familia y ha muerto. Esa es una... la efectividad de la ley, para que el trabajador esté claro. Mira, sí. El trabajador tiene garantizado el 48% frente a cualquier causa. Exacto, así es. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dijiste? 48%. 40 viene a ser, es 40. No, son 4%. Que hace el 50%. Es que es un 8.33. Que hacen el 50%. A este tiempo ya tiene más del salario mínimo. Sí. Eso por un lado. Lo otro, Renato, y los intereses se lo lleva. Es que este tema está clarito. El trabajador es un beneficio, es una conquista. Así es. Ese 50% de reserva laboral. Pero me lo van a restituir estos 2 años. Estos últimos 2 años. No, eso depende del Congreso. Es justamente uno de los temas que hay que discutir. Porque como no existía o se elimina constitucionalmente la figura, entonces la obligación como tal, que fue un tema, ese fue un tema que fue parte del debate del Consejo Directivo del RAP. Vamos a ver. Pero hay que discutirlo en otro momento. Lo más importante ahorita es restituir el derecho. Yo lo que expreso, usted lo va a escuchar en el Congreso. Lo que expreso, Renato, es lo complejo que ha sido todo este proceso. No ha sido fácil. Lo bueno es que ya estamos llegando a las conclusiones finales y que en las próximas semanas... Pero está escuchando a Daniel, ¿verdad? Sí. Ahí va, y le dice a Tawi, ahí vamos a ver, le dice... No me lo dice a mí. No sé. Igual como le digo, o sea, existe un vacío jurídico en este momento que no genera ninguna obligatoriedad y tampoco ha sido una parte de discusión. La idea aquí es volver a restituir el derecho para volver. Se lo digo algo, Renato, para que vea usted lo complejo que es esto, porque nosotros venimos y lo comenzamos a discutir, pero es de entenderlo también y para cualquier empresario micro o pequeño, porque de repente eso nosotros lo manejamos desde nuestro... Solo termino. Nosotros lo manejamos desde el nivel a veces en el que estamos involucrados, pero el micro, pequeño, mediano empresario que está obligado también con esto y que de repente ni cuenta se dio por qué dejó de pagar 4% más al RAP y que hoy usted viene y se lo vuelve a señalar como una carga más un 3% allá en el Seguro Social, va a haber un incremento en sus aportes sociales. Cuando empezamos con todo el tema de la cesantía,
Empezamos incluso de manera gradual. Primero un 0.66, 1.33, 1.9, para no generar una carga de un solo. Hoy incluso se está, después de 2 años, metiendo de un solo el 4% que va a hacer un impacto. Sí, Mire, impacta Renato, perdón, solo para aclarar, se pasa sobre toda la planilla. Solo para aclarar, perdón. No es una carga, es un derecho que los empresarios lo deben. Sí, pero es dinero que sale de la empresa. El tema es que lo que hay que aclarar es cuándo nace el derecho. El derecho nace cuando se termina el contrato por cualquier causa. Así es. No importa, renuncia, muerte, lo que sea, por cualquier causa. Nace el derecho. Y en ese momento ya es que usted tiene derecho. Exacto. Pero no tiene la facilidad de un fondo que le otorgue el derecho. Entonces, lo que la ley crea es el dinero para pagarlo. Explíquemelo así de la manera más sencilla. Para usted, entonces, debe el sector privado, estos 2 años, después de declarar la justicia, la inconstitucionalidad de esta ley marco, aportar esos dineros a la reserva laboral que no aportó en estos últimos 2 años? Esa va a ser la profunda discusión, porque cuando usted reforma una ley, tiene la oportunidad de que haya una retroactividad, pero cuando deroga una ley, desaparece el derecho. Exacto. Ese es el problema que hay que discutir ahora, y ahí es en donde los protectores de la constitucionalidad se volvieron improtectores de la constitucionalidad. Ese es el muro con que te vas a encontrar. Ese es el muro con que te vas a encontrar. Y al declarar inconstitucionalidad, ahí terminó esa conquista. Ahí terminó. Yo lo veo por sentido común. Fuera de cualquier marco de interpretación, ¿verdad? O sea, yo tengo ¿Está empujando o es un tip suyo? Es que es el... Mire, ahí es... Renato, no hay que perder el mire, aquí la idea es que hay que restaurar un derecho que se adquirió. Exacto. Pero te voy a decir algo. Solo te voy a poner un ejemplo. Sí. Ese dinero que debiese estar a mi nombre, debió estar a mi nombre, por derecho adquirido, por ley, ¿por qué se suprime y se le pasa a otro? ¿Cómo? ¿Me explico? Ese dinero que debe estar a mi nombre, ¿por qué pasa a nombre de otro? ¿Cómo a nombre? Generando intereses, generando rentabilidad en la empresa. No entiendo que las aportaciones, sí me entiendo. Que las aportaciones a la reserva laboral, al declararse inconstitucional la ley, ya no iban para el trabajador, sino que se desviaron a otro lado. Esos 50.000 lempiras, pues si no me entiende lo voy a explicar más claro, pues más contundente. 50.000 lempiras dejó de percibir al trabajador en 2 años. Esos 50.000 lempiras generan rendimientos, ¿verdad, Gustavo? Intereses. Ahora, ¿dónde están esos 50.000 lempiras? ¿En la empresa? En libros. ¿Qué está generando? No se equivoque ahí, Dan. Rendimientos. Pero espérame, no se equivoque ahí, porque creo que no hay que confundir. Ese es otro debate. Una cosa, y aquí para dejarlo claro, lo que se está peleando o lo que estamos pidiendo es que se constituya el Fondo de Reserva Laboral. ¿Cuál es la gran característica que tiene el Fondo de Reserva Laboral? Que es un fondo con nombre y apellido del trabajador, al cual el trabajador, indistintamente de que la finalización del contrato de trabajo, puede acceder. Ahora, el tema, porque yo creo que la pregunta de Renato y también para la gente, o sea, junto con el doctor Leicelar, pues hemos estudiado el derecho del trabajo. El pagar los 2 años, eso no es. O sea, es volver a restituir el fondo. Gustavo Solórzano tiene su fondo. Digamos que yo tengo 50.000 lempiras ahí y volvemos otra vez a aportar. Ese dinero se va a venir constituyendo. ¿Qué pasa si mi patrono me despide sin ninguna justificación? Pues entonces me va a tener que pagar el 100% de mi indemnización en cuanto a cesantía. Y lo que voy a hacer yo es que si mi cesantía eran 150.000 y el RAP me tiene 50, el patrono me va a pagar 100. Ese es el derecho del trabajador en el caso de que exista un despido injustificado. Mire el ejemplo. La importancia es volver a reconstituir el fondo. Vamos al ejemplo de la maquila. Más mensajes. José Luis Moncada nos comparte a través de X: el régimen complementario de jubilación surge de la aportación patronal, que era para vivienda, y viene a mejorar la raquítica aportación al régimen de reparto del Seguro Social. Se busca mejorar pensión del trabajador, comparte José Luis Moncada. Edgardo Mejía comparte: el temor es que estas reformas a la ley lo que permitan es desplumar al RAP y seguir desplumando el Seguro Social. Y Sara comparte que seguir fortaleciendo programas para beneficio de los
trabajadores. Agradecemos a todas las personas que han compartido su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Miren, son las 8:54 minutos y vamos a ver estas imágenes que nos están llegando desde diversas partes del planeta. Comenzamos por la parte superior izquierda. Eso es en Mazatlán, México. El de camisa Miren, verde. la gente a la expectativa. La gente a la expectativa del eclipse solar. Luego, en la parte derecha de la pantalla, parte superior derecha, esto es en Eagle, Texas. Inferior izquierda, en Texas, en el Niágara. Sí. ¿Conoce el Niágara? ¿Quién conoce el Niágara? Yo no conozco. Usted conoce, es lindo. Es una maravilla. Mire cómo está la gente ahí en el Niágara esperando el eclipse. Eso es impresionante. Y ese volumen de agua de esas cataratas es en verano, en invierno y en todo tiempo, ¿verdad? Pues miren, son imágenes que nos están llegando en este momento en directo desde diversos lugares del continente donde se está a la espera de este eclipse solar. 11:30 aquí en Honduras. Solo permíteme un segundito, es que ya creo que no vamos a volver. Unos 15 segundos de mensaje final. Nos agradecer la participación, Renato, y esperamos que este problema del RAP y el Seguro Social se resuelva antes del 1 de mayo. Comparto contigo y me hago eco de ese propósito tuyo, de ese ideal tuyo, que sea antes del 1 de mayo para que lo celebren los trabajadores. Lo celebremos. Doctor Pino. Creo que ha quedado evidencia de lo complejo de este tema, pero en las próximas semanas será aprobado por el Congreso Nacional. Gracias, doctor. Gustavo Solórzano. Bueno, no, resaltar el deber que tiene el Congreso Nacional de dar certeza jurídica a un tema tan importante y que hoy genera pues mucha expectativa también en toda la clase trabajadora y también en el empresariado. Este es un tema de carácter social, laboral, que tiene que ser discutido pronto. Don Germán Leicelar. Yo voy y pido que sea una solución integral a todo lo que es la institucionalidad del Seguro Social, lo que es la institucionalidad de la Seguridad Social y la diferenciación adecuada de lo que son los elementos laborales y lo que son los elementos previsionales. Les anticipo cómo se va a llamar la restitución de este Fondo de Garantía Laboral. Ley de creación. No, al separarlo, ese puede ser uno de los títulos. La ley de creación del Fondo de Reserva. Del fondo, es una opción, es una opción. Está bien, sí.